Te cuento historias acompañada por sus protagonistas. Vamos a inspirarnos juntos conociendo el caminar de quienes se atrevieron a luchar por sus sueños. Obstáculos, emociones, esfuerzos, triunfos o fracasos. ¿Parecía fácil? No fue así. Hola, bienvenidos a un episodio más de No Fue Así. Soy Laura de Hoyos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Espero que estén listos para conocer otra historia que los va a sorprender y les va a encantar. Hoy me acompaña una mexicana originaria de Tijuana, Baja California, quien a sus 12 años emigra junto a su familia a Estados Unidos. Y a pesar de que no parece muchísima la distancia o la diferencia entre un lugar y otro, ya que Tijuana es frontera, la realidad es que su vida da un cambio enorme, todo un giro. Llega un nuevo país, nueva cultura, idioma, nuevo ambiente. Y para muchos podría significar algo difícil, un cambio que impone, pero para ella significó una gran oportunidad, saca lo mejor de él, obtiene muchas herramientas y un crecimiento increíble que la llevan no solo a lograr grandes cosas como persona, sino también en lo académico y en lo profesional, logrando estudiar en algunas de las mejores universidades del mundo como lo son Stanford y Harvard. Sin duda, un sueño. Y no dejemos pasar más tiempo, vamos a darle la bienvenida a una tijuanense tan sobresaliente como lo es la doctora Eva Mejía. Eva, bienvenida a este espacio, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Bienvenida, y me gustaría iniciar esta plática preguntándote ¿quién es Eva Mejía? ¿Cómo te describirías? ¿Qué te gusta? Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Empiezas por la pregunta más difícil. En realidad yo creo que quién soy es un proyecto de vida, pero una de las maneras que me describiría es como una persona muy curiosa. Si les preguntas a mis papás te dirían que hay esa etapa, ¿no? De los niños de los 2, 3 años que siempre están preguntando, ¿por qué es esto? ¿Por qué es el otro? Y si les preguntas a mis papás, ellos te dirían que nunca salí de esa etapa. Entonces yo siempre he estado preguntando por qué y me interesa mucho investigar y aprender las cosas. Y por eso mismo no he tenido una trayectoria de carrera directa. En sí yo creo que otra cosa que me describe mucho es que francamente soy una mujer fronteriza. Entonces para mí lo que significa eso es que tengo esa creatividad, ese ingenio, esa inquietud, esa idea de como que si algo no funciona bien, entonces lo buscas en otra manera, buscas cómo resolver problemas diferentes, buscar opciones, no nada más aceptar lo que se te da o lo que ves. Entonces yo siempre he identificado eso mucho con vivir en los dos lados de la frontera y cómo tenemos opciones y esa mezcla de las culturas. Otra cosa que ha sido muy importante para mí, quizás el otro lado de la moneda de la frontera, es que en la frontera ves pues una división. O sea, no todo es bonito. Hay una división bastante fuerte y hay una división entre recursos, entre poder, en muchas cosas. Y no es nada más como a veces piensa la gente como que, bueno, los pobres están en un lado y los ricos en otro o así. O sea, hay bueno y bonito y necesidad en los dos lados. Pero entonces eso me ha marcado a mí y siempre que veo estas divisiones, estas pues injusticias, francamente, han sido algo que me marcó y que ha marcado mi vida, la idea de buscar cómo abrir puertas, cómo abrir caminos, cómo encontrar maneras para que más gente tenga oportunidad francamente, de vivir sus vidas plenas, ¿no? De poder llegar a sus propios sueños y hacer lo que pueden hacer. Parte por la persona, por ayudar, pero francamente también porque siento que desperdiciamos mucho talento. Entonces, si todos estos estudiantes que no se encuentran en la escuela o personas que se sienten excluidas de cosas, o sea, imagínate si todos ellos estuvieran trabajando en su mejor ser, en su mejor poder y contribuyendo a la sociedad. Yo francamente eso es algo que me inspira mucho, no nada más por la felicidad de esa persona, que es obvio, pero también qué bonito mundo sería, ¿no? Si todos estuviéramos trabajando siendo nuestro mejor ser y, o sea, un poco como el tema de tu podcast, ¿no? Si todos nos aventáramos a hacer las cosas que nos da miedo, pues quizás hubiera más, no sé, mejores cosas en el mundo. Y pues lo último yo diría que también
no me tomo muy en serio. Ya sé que quieres que te platique sobre la trayectoria y todo, y con mucho gusto la cuento y la comparto, pero no me la tomo muy en serio. Yo sí pienso que mi mamá siempre me inculcó a que siempre va a haber alguien mejor y alguien peor que tú. Entonces no había punto en competir con otros. En sí se trata de ser tu mejor ser y buscar eso. Y mientras más tiempo pase y todo, pues tratar de seguir teniendo los pies en la tierra, seguir aprendiendo, seguir mejorando y pues a ver a dónde te lleva la vida. Me gusta muchísimo todo lo que dices y es muy claro cómo el vivir y crecer entre estos dos mundos ha sido muy bueno, porque te has quedado con lo mejor de cada uno, pero también has visto las diferencias y necesidades. ¿Para qué? Para intentar hacer un cambio y eso me encanta. Y obviamente es parte fundamental de tu caminar y de quién eres, así que me gustaría partir de ahí. ¿Dónde inicia tu historia? De veras que lo dijiste muy bonito. Me inspira. Gracias por eso. ¿Dónde empieza? Pues en Tijuana. Tijuana y tijuanera así como súper orgullosa. Nací en Tijuana. Yo creo que una vida, no sé, para mí bastante ordinaria en Tijuana. O sea, mis papás se habían conocido en la universidad, pero terminaron en Tijuana. Y pues ahí fui al preescolar, primaria, Miguel Hidalgo, que había ido mi hermano y otros familiares. No sé, en cierta manera no se me hace nada especial, pero, o sea, una niñez muy bonita. Vivíamos en una casa, en una calle cerrada, entonces así como el típico jugando con los vecinos, enfrente de la casa, raspándote, cayéndote en el asfalto, o sea, no sé, jugando a la traes, o sea, cosas así, ¿no? Y esa fue mi niñez, gracias a Dios, muy bonita. Tengo familia también en Ensenada, entonces es el clásico de ir a Ensenada casi todos los fines de semana. Me conozco muy bien la carretera de Tijuana a Ensenada. Tengo memorias muy bonitas de como ir cantando en el carro con mi mamá y todo. Y mis papás, o sea, mi hermano, pues, no sé, ese era mi niñez. Y entonces cuando tú tenías 12 años, tus padres deciden emigrar a Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste con esa decisión? ¿Qué implicó para ti ese cambio, esa noticia? Francamente, yo se me hacía que mis papás eran los peores papás del mundo, o sea, súper injustos. Yo había ido a la primaria los 6 años con mis amigos, los conocía, o sea, eran mi vida, se me hacía todo perfecto, ¿no? Y estábamos como por primera vez viendo un cambio, entonces mis amigos iban a aplicar que a la poli, a la ETI, esa era la gran decisión, y pues sí llegan mis papás y dicen, no, pues nos vamos a San Diego. Entonces me hizo, o sea, fue quizás mi primera rebeldía como preadolescente. Se me hacía lo más injusto, lo peor, o sea, se destruyó mi mundo de repente. No estaba yo nada contenta. Entonces, en realidad me dieron la opción de terminar el año escolar, porque estaba a meses de terminar, para poder graduarme de 6º año, tener mis fiestas y lo que sea. Y después dijeron, bueno, lo vamos a probar por un año. Una táctica normal de mis padres. Lo vamos a probar por un año y después de un año, sí, o sea, pero lo tienes que de veras intentar. Y si de plano no te gusta, entonces podemos ver qué hacemos después. Y dicho y hecho, un año después, o sea, fue un año difícil y te puedo contar, pero sí, al final del año, pues yo feliz, ya tenía otros amiguitos, ya, o sea, era otra vida. Nunca olvidando, y sí, esto fue antes de Facebook, no había así como mantenerte en contacto con tus amigos por Facebook en ese tiempo, pero sí, en un año después me decían, ¿te quieres regresar? No, ya estoy contenta. Esa llegada, esos primeros días, ¿cómo los viviste? ¿Cómo los recuerdas? Más allá de cómo te sentías respecto a la decisión tomada por tus papás, ¿cómo fue realmente tu experiencia ya estando ahí? Francamente, difícil. O sea, tenía, 12 años, difícil. Estados Unidos se me hacía, aunque era, 15, 20 minutos de casa a casa, a otro mundo. Entonces se me hacía que la gente era muy fría. O sea, yo había ido a la misma tienda de la esquina, toda mi vida me conocían, a la misma escuela, había como comunidad en Tijuana. Y en San Diego, en Chula Vista, o sea, yo sentía que
ibas a la tienda y nadie te conocía, nadie, o sea, no te hablaba. Esa es una de mis primeras memorias, ¿no? Como que nadie me conocía, nadie se hablaba, no había esa calidez que hay en la cultura con la que había vivido. Y se me hacía, y después entrando a la escuela fue bien difícil, porque cuando me inscribieron a la escuela, dijeron, bueno, esta niña no habla inglés, entonces le vamos a dar un curso para prepararla. Entonces la metemos a la escuela de verano, que eran, no sé, 6, 8 semanas para que yo tuviera ese tiempo para como ponerme al corriente. Pero el único problema de eso es que los únicos niños que mandaban a la escuela de verano entre sexto y séptimo, en Estados Unidos se le llama séptimo, son francamente los niños que no van bien en la escuela, odian la escuela o tienen problemas y todo. Entonces están los chavos que odian más la escuela, tienen conflictos en casa o tienen conflictos, y yo, o sea, súper ingenua, sin hablar bien el inglés y todo, y ahí como de lela. Y pues, o sea, todo, desde que se burlaban de cómo hablaba, desde que se reían de que no entendía las cosas que estaban hablando y todo, o sea, yo era miserable. Entonces ha habido 2 veces que me salí de algo, y esa fue una de ellas, y que, o sea, le lloré a mi mamá todos los días y así como que déjame soltar esto y déjame soltar esto, y ya como al final de la segunda semana me parece que dijo, ok, te podemos sacar. Entonces ese fue mi primer fracaso al llegar. Y menos mal que pudiste salir de ahí. Eva, y ya en esa nueva vida, ¿en qué momento sientes que se marca un antes y un después? Para mí el gran cambio fue cuando entrar o terminar como el primer año de prepa. La secundaria fue súper difícil, la verdad, francamente. O sea, el no entender el inglés, también pues no hice la secundaria en Tijuana, entonces no sé, pero aquí en Estados Unidos es como un tiempo de formar tu identidad, y en Estados Unidos también hay como, pues se forman como grupos, entonces es como que los que escuchan este tipo de música o los que se vestían de este tipo o así, y yo bien perdida, yo ni sabía quién era, yo creo que todavía era bastante niña, bastante ingenua. Hacía muchos deportes, no estaba pensando así como en novios o cuestión social o algo así, y pues sí, o sea, fue difícil la secundaria, pero ya fue cuando ya entré a la prepa, y ya era como que serían ya unos 3 años de estar con los mismos compañeros, como que ya empecé a encontrar mi caminito, tener mis amigos, y ya fue cuando ya me sentía como que, ok, esta es mi comunidad, ya sé cómo funciona el sistema, ya sé de qué se trata, ya hablaba el inglés mejor, y pues sí, ya fue como en la prepa donde ya me sentía como que medio agarraba la onda. ¿Y en ese tiempo qué sueños tenías? ¿Cuáles eran tus metas? En cierta manera, sabía que quería estudiar psicología. Me empezó a gustar la psicología en la prepa. También tengo un hermano que es 10 años menor que yo, y aparte tengo muchos primos, entonces soy de como la camada mayor entre mis primos, entonces siempre crecí con muchos niños. Entonces sabía que me gustaba la psicología y sabía que me gustaba el desarrollo de niños. Entonces, pues sabía que era algo ahí, ¿no? Pero francamente no tenía así muy decidido. Dije, bueno, estudio psicología. Y en Estados Unidos la licenciatura es bastante general. Puedes estudiar muchas cosas y no necesariamente, si estudias psicología de licenciatura no te tienes que volver psicólogo. Entonces era como hasta ahí podía ver. Entonces, pues sí, eso, o sea, de meta era ir a la universidad, estudiar psicología, y de ahí, no sé, algo de niños, algo de ayudar a la gente. Qué interesante, siempre estuvo la idea por ahí entonces. Y cuando llega el momento de elegir, ¿cómo decides aplicar para Stanford? Te digo honestamente, y otra vez con el tema del podcast, quizás es bueno empezar en decirte 2 años antes. Tengo un hermano 2 años mayor que siempre ha sido bien aventado. O sea, él se avienta y después hace las cosas, ¿no? Después lo piensa. Él se aventó y se fue a Brown, que es una escuela que está en Providence, Rhode Island, o sea, el otro lado del país. Entonces, cuando él se aventó, yo literalmente estaba con mis papás diciéndoles, están locos. O sea, si me quieren aventar a mí a una universidad allá, o sea, están locos. Yo no me voy lejos, o sea, voy a la universidad, pero aquí.
O sea, cuando mucho a La Joya aquí en UCSD, o sea, pero yo voy a estar aquí, yo así me sentía así como que me iban a aventar del nido, ¿no? Entonces, siempre se burlan de mí por eso, porque eso fue un año antes de aplicar. Cómo cambió mi vida en un año, ¿no? Y entonces llegué a mi último año de la prepa y entonces mi hermano, que hasta nos escribíamos cartas y todo, me decía, ¿sabes qué? Yo creo que Stanford va a ser buena para ti, porque es una excelente escuela, pero ya sé que no te quieres ir tan lejos, no eres tan aventada, pues ahí va a ser tu onda, ¿no? Y yo, no, pues es mi hermano mayor, entonces obviamente no podía tener la razón. Entonces le dije, no, o sea, yo no sé. Y llegué al punto de aplicar a las universidades, pero francamente fue un poco de una cosquillita y un orgullo. Dije, bueno, trabajé la prepa, o sea, sudé la gota gorda, hice todo lo necesario. Dije, bueno, pues ahora es cuando. Nunca voy a volver a saber si me hubiera aceptado las universidades mejores del país. O sea, si no aviento la monedita, pues no voy a saber qué pasó. Entonces, pues sí, me aventé y apliqué a Harvard, Yale, Stanford, Santa Bárbara, UC Santa Bárbara y la Universidad de Arizona. Eso me acuerdo porque eran 6, que apliqué a esas 6. Y dije, pues, quién sabe, según yo, variadas, o sea, y decía, bueno, una de esas, con suerte, y se da. O sea, completamente sin saber ni pensar, sí, claro, o sea, no había nada de seguridad, no era así como que yo no tenía idea de que me iban a aceptar. Uy, ¿cómo llega esa respuesta? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, en esos tiempos, y eso no como viejita, pero en esos tiempos se sabía mucho que las universidades, si te mandaban un sobre chiquito, un sobre normal, con una carta, era gracias por aplicar, lo siento, te sentimos decirte que no te aceptamos, ¿no? Y si te mandaban un folder grande, donde pues ya venía la información de tu registro, tu información de dónde ibas a vivir y todo eso, pues ya era gordito el paquete, ese era el bueno. Entonces se sabía. Ahora los chavos, pues ahora les llega un correo, ¿no? Y lo abren y así. Pero en esos tiempos se sabía. Entonces, en el de Stanford, precisamente porque era mi escuela a la que más quería ir, llegó primero, porque había aplicado en una cosa que te deciden más rápido. Entonces, en realidad yo no abrí mi folder. Eso es otro dato curioso. Mis papás lo abrieron. Mis papás no se aguantaron. En ese día yo andaba, no sé si andaba en una competencia de deporte o no sé qué andaba, pero yo no llegaba hasta tarde. Entonces llegó el folder y mis papás no se aguantaron y sabiendo que era el folder, pues lo abrieron. Según ellos, así como que lo quisieron cerrar, entonces me llamaron por teléfono con otra amiga antes de los celulares. Entonces, por fin me encontraron y dijeron, hay un sobre aquí, tienes que venir a la casa. Y ya cuando llegué, estaban así como que ábrelo, pero honestamente ya lo habían abierto. Entonces ya sabían ellos. Entonces, pues obviamente fue así como que no lo podía creer y, o sea, bastante increíble. Ay, me emociono muchísimo nada más de imaginar ese momento porque voy a confesarles algo. Soy una persona que llora todo el tiempo con esos videos que luego hay en internet de estas personas que abren los correos de sus universidades. Soy un mar de lágrimas. Me parece un momento muy bonito, muy especial y muy importante. Así que de solo imaginar el tuyo, qué bonito, qué experiencia. No, sí, francamente sí lo es porque pues años de trabajo y de veras, te digo, o sea, yo no tenía idea que iba a entrar. Otra anécdota es que, o sea, tú mandas tus papeles, pero pasan meses, ¿no? No sé si era diciembre y te dicen en abril, total, hay meses, ¿no? Entonces, en esos meses seguían viniendo los representantes de universidades a la escuela. Entonces, llegó un representante de una universidad que tenía muy buena, pero no tenía el mismo prestigio, obviamente, de Stanford. Y yo, pues, seguía ahí yendo a hablar con los representantes, francamente, para salirme de la clase, tener algo de qué estar haciendo fuera de la escuela. Y cuando supe mis calificaciones y todo, me dijo, oye, si quieres, o sea, si tu consejera ahorita me firma una copia de tus calificaciones, ni siquiera la formal, yo puedo entregar tu aplicación y te puedo garantizar una beca.
no era completa, pero era parcial. Y yo, claro, o sea, yo aventé un montón de moneditas al aire, pero no tengo idea si ninguna me va a aceptar. O sea, yo sentía que no estaba segura y este señor me estaba ofreciendo algo seguro. Y dije, claro que sí, aquí se lo doy y todo. Y pues luego se volvió una burla, obviamente, de mi hermano todavía me vacila por eso, porque, o sea, tú pensabas que no te iban a aceptar y yo, pues, ¿cómo iba a saber yo? Entonces yo dije, bueno, esto es seguro. Entonces, cuando menos tengo eso en la mano, ¿no? Pero sí, o sea, eso te dice qué tan, no perdida, pero, o sea, es que no es garantizado. O sea, es como, tú aplicas y pues a ver qué pasa. Sí, sí, pero eso es lo interesante también, que a pesar de que no había certeza de nada, te atreviste y fue muy importante ese paso. Eva, ¿y cómo recuerdas tu primer momento en Stanford? ¿Cómo fue ese día? Por favor, platícanos un poco acerca de esa experiencia. Sí, otra vez bastante intenso. Unas cosas, no teníamos, así que digas, mucho dinero en la familia, mi hermano ya está en la otra universidad, entonces mucha gente va a ver la universidad, las universidades a las que van a ir antes de aplicar o a veces antes, definitivamente tienen un fin de semana donde te invitan para los estudiantes que ya están aceptados. Yo no fui a ninguno de esos, entonces, y yo no había ido a Stanford, ni siquiera había estado cerca. Entonces yo literalmente mi primera experiencia fue mis papás, el dinero que teníamos lo usaron para mandarme a mí en avión con mis belices y mis papás se fueron en carro. Entonces yo llegué así como que solita y fue así como en la van que te lleva del aeropuerto. Y así como que, wow, esto es como las fotos, así yo creo como turista asustado así con los ojos así. Es más, el señor que me dejó me dijo, yo le dije, porque te dicen dónde vas a vivir, no sabía yo qué tipo de dormitorio era ni nada. Y el señor mismo que me estaba llevando me dijo, sí, es esta parte de la universidad, te va a gustar, está bonita por esto y el otro. Y pues ya fue eso, ¿no? Y cuando llegas a Stanford tiene la tradición de que los estudiantes que se hacen a cargo de los estudiantes de los dormitorios se aprenden los nombres. En ese tiempo mandabas tu foto, así como foto chiquita, no había selfies, no había nada de eso. Y se aprenden como tu cara antes de conocerte. Entonces, en cuanto te ven, gritan tu nombre. Así como que, ya llegaste. Y la onda era como para que te sientas muy bienvenida. Y yo así como que, ¿qué pasó? Imagínate el susto, ¿no? Toda nerviosa y gritan mi nombre. Obviamente, me imagino que, no me acuerdo si es exactamente, nomás me acuerdo que me asustaron, pero sí, yo creo que dijeron Eva o Iva, que es algo común que pasa. Y pues sí, de ahí pues fue como que muchas cosas, porque en Stanford casi todos los estudiantes viven en los dormitorios, que es algo un poco diferente que otras universidades, que a veces viven en apartamentos o viven cerca. En Stanford todos viven en el dormitorio por los primeros años, entonces se hace una comunidad y tienen muchas actividades, entonces la escuela no empieza hasta unos días después. Entonces todos los primeros días son como actividades sociales, conocerte, hacer comunidad, conocer diferentes culturas, conocer diferentes cosas sobre ti mismo, actividades así. Entonces era así como que, no sé, desde las 7 de la mañana hasta, no sé, 10 de la noche las actividades y obviamente la plática y todo después. Entonces eran días bastante largos. Y en esos años estudiando ahí, y no precisamente haciendo referencia a lo académico, ¿hubo algo que te marcó? Probablemente la comunidad chicana. O sea, es una cultura muy diferente. Y fue la primera vez en Stanford donde de veras estuve con gente rica. O sea, en inglés se llama, o sea, gente rica y luego hay la palabra wealth, que se refiere a como riqueza, quizás. Entonces estás hablando de otra magnitud. Entonces y la escuela tiene riquezas. Entonces estudié en Italia y cuando vas a Italia, o sea, todas las puertas se abren. ¿Quieres saber algo de política? Pues te vamos a llevar con un señor que fue un senador. ¿Quieres saber algo de arte? Entonces te vamos a abrir la Capilla Sistina privadamente para los estudiantes. Entonces había otro nivel o sea, que yo nunca sabía ni siquiera que existía, de riqueza y de oportunidad y de recursos.
No nada más se trata de dinero, sino es de acceso, ¿no? Conocí a muchos de mis maestros eran los que habían escrito los libros. O sea, eran todas eminencias en todo eso. Entonces, pues eso impacta. Pero también es difícil. Es difícil estar en un lugar donde ves que no mucha gente se parece a ti. Los pocos latinos que hay, pues pocos vienen de recursos medios o bajos. Y francamente los que se parecían a mí eran los que estaban trabajando en la jardinería y los que estaban en la cocina. Entonces eso es difícil, ¿no? No nada más estar lejos de casa, pero ver que hay una diferencia ahí. Entonces para mí algo que ayudó mucho fue conocer a tener mi comunidad en lo que se llama el Centro Chicano, que es un centro de estudiantes chicanos, latinos, donde había muchas actividades y yo me involucré mucho por la idea de extrañar estar con niños. Me involucré mucho en grupos de tutoría y pues se volvió en ser como mi casa. O sea, obviamente el dormitorio y todo, pero se volvió el lugar donde yo me sentía cómoda, donde había estudiantes como yo, que nos apoyábamos, nos preguntábamos las cosas lelas que a veces nos daba pena preguntar en otros lugares y pues fue ese como confort para poder hacer las cosas que están muy fuera de tu área de confort. Qué fuerte, pero a la vez qué bonito eso que mencionas. Y siguiendo un poco esa línea de lo que fue difícil estando ahí, ¿hubo algún momento en el que pensaste como en, híjole, creo que esto no es para mí, ya sea por el nivel académico, quizás por mucha presión, o bien porque extrañabas tu casa simplemente? ¿Hubo un momento así de crítico? Claro. O sea, desde que llegas, llegas te das cuenta o yo me di cuenta que lo que yo pensaba que era difícil, el nivel académico que desgraciadamente había en mi escuela, no se comparaba. O sea, estos chavos ya estaban leyendo cosas que yo pensaba que no sé, o sea, ya habían leído toda su prepa, cosas que estaban en nuestras clases, entonces ellos les daban la lista de libros y todo, este ya lo leí, esto lo estudiamos, esto sí, y pues Stanford también tiene chavos que están ahí por diferentes talentos. Hay gente que literalmente son genios de matemáticas o de la ciencia, pero también hay estudiantes que son atletas olímpicos, literalmente olímpicos, y también hay chavos que son así como súper talentosos con la música, diferentes cosas. Entonces es muy fácil sentirte chiquito y es muy fácil, hasta es tan común que le llaman el síndrome de impostor, ¿no? Y el síndrome de que, y te lo dicen, ahorita que ya estás conociendo a tus amigos, los que van a ser tus amigos, tus compañeros, pues por un lado es muy divertido, son gente muy, muy talentosa, pero lo que siempre pasa es que dices, los estás viendo y dices, híjole, la regaron con mi carta. Ese sobre fue un error. Obviamente ellos están en otra liga y alguien la regó y me mandó el sobre a mí y no era para mí. Entonces, hasta me acuerdo que lo decían durante la orientación, decían, es normal que te pase eso si te sientes así, o sea, es normal. Y más en la psicología se ha estudiado esto del síndrome de impostor, porque pasa más con estudiantes que vienen de grupos, sea étnicos, culturales, socioeconómicos o lo que sea, que no están representados en estos lugares. Entonces es muy fácil por la psicología que te veas así como que yo no debo de estar aquí. Y aunque puede ser que a veces te lo dicen, porque a veces sí te lo dice la gente, o puede ser que no te lo digan, pero lo sientes. Porque como te digo, o sea, yo veo la gente que se parece a mí, la gente que se parece a mi familia, son los jardineros y los que están en la cocina. Entonces es muy difícil estar ahí y no sentirte como que, ¿qué hago aquí? Y también, pues obviamente en unas cosas me fue bien, pero o sea, una de las cosas que me costaba trabajo porque yo apenas había aprendido el inglés 6 años antes, entonces mi inglés no estaba así que digas excelente. Estaba bien para la prepa en la que fui, pero nada que ver para lo de Stanford. Entonces mi primer escrito que entregué, mi primer ensayo, llegó así como dicen sangrando por todas las notas rojas en pluma roja y pues fue cuando dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, voy a poder. Igual la lectura no es algo que se me da, no soy rápida para leer. Entonces, y tampoco tenía
para mí ya pienso que la lectura es un poco como condición. Entonces, si estás leyendo mucho, como que igual que si corres mucho, empiezas a correr más rápido. Entonces, igual la lectura, pues yo no leía así como leían estos chavos y de repente nos dicen, o sea, esta es la lectura para esta clase, más la de esta clase, más la de esta clase. Entonces, te pones ahí y le estás poniendo ganas y todo, y dices, sí, leí 50 páginas y debía de haber leído 300 o tenía que leer 200 para esta clase y me faltan todas estas otras partes. Entonces, todos esos momentos eran así como que, híjole, no sé cómo le voy a hacer. Pero aún con todas esas diferencias que igual sí eran muy marcadas y si a eso le sumamos cómo las percibías, cómo las sentías y además estas pequeñas dificultades, pues seguramente todo era más complicado. Pero aún con todo eso logras avanzar en esa etapa hasta terminar. Tengo una licenciatura en psicología, que fue la idea original, ¿no? De estudiar el desarrollo humano. Y después te dije que fue a Italia. Cuando regresé de Italia me di cuenta cómo estaban mis clases y todo, y me di cuenta que en realidad tenía un poquito de espacio. Entonces me inscribí, en Stanford hay un programa donde puedes empezar la maestría al mismo tiempo que estás terminando tu licenciatura. Entonces me inscribí en eso, entonces terminé en 4 años y medio, pero ya con la maestría también. Entonces tengo una maestría en sociología, es sociología de organizaciones. Entonces se trata de cómo las organizaciones trabajan como grupo, un poquito de como administración. Y eso fue quizás algo, otro dato curioso. Esa maestría se dan las clases como sociología, se dan en el departamento de sociología, en el departamento de educación y también en la escuela de negocios. Y la escuela de negocios de Stanford es una de las mejores escuelas de todo el mundo y bastante prestigiosa, bastante famosa. Es una escuela donde van a hacer la maestría de negocios muchachos, señores, como que están pues ya como unos 5 o 10 años más que los que están ahí para la licenciatura. Yo no sabía nada de esto, yo no sabía nada sobre escuelas de negocios, entonces yo me apunté a mi clase y voy en mis mismos jeans y sudadera y mi colita, o sea, igual que iba a las otras clases y no sé, chanclas, porque era en Stanford, ¿no? Y llego ahí y todos, o sea, desde que entras a la escuela de negocios parece que entras a otra burbuja. O sea, los chavos están trajeados, vienen formales, parece que entraste a una oficina de negocios. Y las clases igual tienen protocolos mucho más formales que los del resto de la escuela. Tienen sus tarjetitas que tienen sus nombres y las ponen así enfrente de ellos, que están con laminados. Y pues ya tienen toda una cultura, una estructura. Y yo así como, ¿de qué se trata esto? ¿Qué estamos haciendo? Bien perdida y fue otro tiempo así como que, bueno, pues aquí pongo mi nombre, ¿cómo le hago? Y tenían sus procedimientos más formales de que si levantas la mano o si el maestro te llama o cómo quieren hacer lo que se llama la discusión socrática. O sea, muchas cosas que otro experimento cultural, ¿no? Aprender luego. Y teniendo tu licenciatura, tu maestría, ¿cuál fue tu siguiente paso después de Stanford? Pues me quedé el tiempo extra para hacer la maestría y eso me dio un poquito de tiempo porque francamente a los 4 años estaba así como, todavía no sabía bien qué hacer. Me gradué y regresé a San Diego y en Stanford hay muchos estudiantes, hay mucho emprenderismo y no es malo, pero sí creo que se exagera. Entonces yo lo que vi es que había mucha gente que quería como empezar algo, como yo voy a empezar o yo tengo que hacer, yo tengo que esto. Y yo, francamente, no me interesaba tanto empezar algo yo por el yo, sino me interesaba contribuir y servir. Hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso es algo que me habían inculcado aquí a mí y a mis papás. Entonces, pues yo quería como hacer algo tangible que ayudara a la gente. No tanto como, tengo que empezar algo nuevo o algo, no sé, algunas de las cosas que decía la gente como que se me hacían, no sé, como las nubes, no lo veía yo tangible. Y entonces regresé a San Diego y empecé
pues regresar a ver, conocer gente, ver qué tipo de actividades había, qué tipo de grupos de apoyo social había, y tuve la suerte de, por medio de un maestro, darme cuenta que había unos centros comunitarios precisamente en las escuelas donde yo había ido, y pues conseguí un trabajo como trabajadora social, trabajando con familias mismo ahí en Chula Vista y pues ayudando con un montón de diferentes dinámicas sociales para pues poder apoyar a los estudiantes y sus familias. ¿Y cómo te sentías trabajando ahí? ¿Ya te sentías plena, realizada? ¿Era tu trabajo perfecto? ¿Cómo fue tu experiencia laboral? Lo primero que me sentí es me di cuenta de todos los privilegios y todas las oportunidades que había tenido yo en la vida, y me sentí pues bastante como impotente un poco, porque las necesidades de la gente que venía a nuestro centro son grandes y no siempre hay los recursos, no siempre hay los programas. Entonces ves como mucho potencial. De ahí vino esa idea que te dije antes de que soy alguien que ve que si la gente pudiera tener oportunidades podría contribuir a algo muy grande. O sea, toda la gente que venía, yo no conocía gente floja, gente mala. O sea, todos esos estereotipos que tenemos de la gente que no tiene éxito es porque ha de ser porque es floja, es porque es mala, es porque es pobre o esto, el otro. Yo conocía mucha gente que igual tenía sueños, tenía inquietudes, tenía todo eso, pero no había tenido oportunidad o había tenido francamente muchas barreras que se le puso en su vida. O sea, cosas que la verdad, cosas que habían vivido niños que no debería de vivir nadie. Entonces, pues yo tenía 22 años, no ganaba mucho, pero bastante para mí y mis gastos. Entonces se me hacía así como, wow, o sea, ¿quién soy yo para ayudarle a esta gente, no? Y que han vivido cosas mucho más, tenían una vida más grande que yo a veces, aún los adolescentes. Entonces, pues puedo ahí ponerme a llorar y decir así como, ay, ¿qué puedo hacer por ellos? O puedo, pues, como dicen, ¿no? Doblarse las mangas y ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo entendí luego es que lo que puedo hacer es acompañar, estar aquí y usar mi inteligencia, usar mis habilidades, usar lo que he aprendido de mi propia vida también, o sea, te dije todos los problemas y todas las dificultades, pero pues todos esos retos los pude sobrellevar. Entonces, o sea, sí, me sentí súper lela cuando me dieron el escrito todo rayado, ¿no? Pero no me reprobaron, o sea, le eché ganas y te digo, como inmigrante y esa idea de ser fronteriza es, ¿qué haces? Pues te prenden las pilas y ves, o sea, qué están haciendo los demás, cómo se hace aquí, o sea, esto fue antes del internet, o sea, ahora, o sea, así calladamente, o sea, ay, le haces Google cómo hace esto y cómo esto. En ese tiempo era como que ponte las pilas, ve lo que hacen los demás, investiga y pues aviéntate. Entonces dije, bueno, tengo esa habilidad, tengo ponerle muchas ganas, tengo tiempo y pues si acompaño a la gente, si aprendo mucho cómo escuchar, de veras escuchar a la gente, acompañar, estar con ellos y pues después echarle las ganas para ver qué podemos hacer juntos para ayudarles, pues eso es lo que les puedo dar, ¿no? Y también tuve el gusto de trabajar con varios trabajadores sociales que admiro mucho y que me enseñaron. Se hace así, se hace así, hay estos recursos, hay estas cosas. Y pues fue lo que hice. Pero me habías preguntado, o sea, que si ya me sentía plena y que ya era todo. No se trataba tanto así como de yo y mi carrera, sino que la frustración. Yo estaba muy contenta en ese trabajo. Tenía una comunidad bonita, era pues un centro comunitario, entonces pues muchas eran señoras, yo era más joven, me trataban muy bien, o sea, era algo muy bonito. No nos pagaban muy bien, eso era difícil, pero más que nada la inquietud no vino de que yo quería algo más grande para mí misma, la inquietud vino de que se sentía que cada año, en vez de crecer el proyecto, en vez de tener más recursos, mejorar, ir adelante, se sentía como que cada año te iban cortando las alas. Entonces, cada año cambiaban los fondos, entonces, ese programa donde mandábamos a los estudiantes, híjole, pues ya se acabó.
o esto, ya hay una lista de espera muy larga. Entonces como que se sentía que íbamos para atrás en vez de adelante. Y también sentía como que las familias solo venían con nosotros cuando de veras tenían problemas y cuando estaban en crisis. Y no tanto, ya cuando pasaba la crisis, como que ya pasaba la urgencia. No se podía llevar a las familias o ayudar a que llegaran a algo más. Entonces eso fue más que nada lo que me sacó de ser trabajadora social. No fue, el trabajo me encantaba, siento que fue la verdad un gran suerte poder tener eso como mi primer trabajo y pues aprender eso. Siento que esa identidad de trabajadora social, de acompañar, de buscar lo bonito, la esencia de las personas, todos sus fuertes, sus posibilidades que tienen, no nada más ver cuál es el problema y cómo te arreglo ese problema, que es lo que le llaman la idea clínica, ¿no? De como que te voy a arreglar, no eso, sino ver lo que le llaman el poder, la fuerza, las cosas positivas que tiene la gente y cómo se pueden usar eso mismo para resolver los problemas. Todo eso yo creo que me marcó mi carrera. Y hasta ahorita, o sea, son cosas, es una identidad y unas cosas de mi manera de ser que se quedan ahí. Aunque nada más trabajé en esos centros por 3 años, yo siento que de veras me impactaron. Pero lo que me hizo salir, como te digo, no fue que no me gustaba eso, sino que se me hacía como, me sentía como que me ataban las manos cada año más. Entonces yo quería como que podemos hacer más. Hay mucho talento aquí, o sea, yo le tengo mucho cariño a Chulavista. Entonces yo decía, pues es que podemos traer más recursos, podemos hacer algo más. Y esa inquietud fue la que me sacó de trabajar ahí. Me imagino, porque quizás tú tenías las ganas, pero hay muchas cosas que a veces no dependen de uno que terminan cansando, como en este caso. Eva, y después de ese trabajo pasas a otro y después se da otra decisión importante, hacer otra maestría. ¿Cómo sale esa idea? ¿De dónde vino? Sí, igual, antes de contestarte eso, te tengo que decir que yo me acuerdo exactamente el último ensayo que hice de mi maestría en Stanford. Y me acuerdo que fui caminando a entregarlo. Y te juro que cuando venía de regreso, o sea, el sol estaba más brillante, las flores olían más bonito, así como un video. Te juro que hasta había abejitas brincando, no sé, estaba yo como un comercial, ¿no? Casi, o un musical, casi venía yo, no sé, bailando, porque yo juraba que no regresaba a este sufrimiento. Soy alguien que, o sea, me fue bien en la escuela y he luchado mucho, pero no soy, yo siempre digo, no soy nerda, me gusta mucho el aprendizaje, pero no soy de que no amo la escuela, el formato de la escuela. Entonces yo así como que parte de hacer la maestría es, nunca más, esto se acabó, me liberé ya. Entonces, imagínate cómo yo, que fue unos años después, me sorprendí a mí misma. Y la verdad, mi idea no era hacer otra maestría, simplemente sentía que ya había desarrollado bastante en el trabajo social, en trabajar con estudiantes, en familias, en escuelas. Entonces, el trabajo social no paga bien. Entonces yo dije, bueno, puedo ser consejera. O sea, yo puedo ser consejera, trabajar con estudiantes, seguir haciendo un trabajo muy similar, que es necesario. Entonces voy a hacer una maestría. Entonces yo lo que hice es apuntarme a una maestría en San Diego con la idea de hacerlo más rápido, más pronto y más fácil, entre comillas, para tener la licencia para trabajar como consejera. Entonces no fue así que digas una idea de que quería yo hacer otra maestría. En sí no necesitaba otra maestría, pero necesitaba la licenciatura. Pero cuando me inscribí a esa maestría pasaron 2 cosas. Una, mientras más aprendía del trabajo de las consejeras, en California, me di cuenta que, pues desgraciadamente no hay fondos para tener el número de consejeros que se necesitan. Entonces los consejeros están trabajando con 300, 400 estudiantes. O sea, tienes una lista increíble de estudiantes y la Asociación de Consejeros dice que, no sé, debe de ser un consejero por cada 100 o 200, no me acuerdo los números, pero en California era como lo doble. O sea, era obvio que era fuera del rango, ¿no? Entonces ya cuando te das cuenta que vas a estar dando servicios a un grupo tan grande, o sea, te das cuenta que no vas a poder conocer bien, no vas a poder hacer, yo sentí que no iba a poder hacer el trabajo que quería hacer. Entonces eso me desilusionó de la idea de ser consejera. Y por otro lado pasó otra cosa
que me cambió mucho la trayectoria, que fue conocer a un maestro latino por primera vez. O sea, en Stanford tuve maestros excelentes, pero ninguno latino y menos que conociera la frontera, que conociera. Conocí un maestro que es latino y vivía en Chula Vista y estaba haciendo investigación en Chula Vista. O sea, entonces conocía la comunidad que me interesaba, conocía mi trayectoria y me apoyó por primera vez. Y él fue en sí uno de los primeros que dijo, bueno, yo así como una vez que me preguntaron en noveno, al principio de la prepa, me acuerdo que hice un librito que decía que tenías que poner como tu biografía en el futuro. Y según yo puse doctora Mejía. Y se me olvidó completamente. Me lo encontré una vez y me reí. Entonces, sí tuve esa inquietud una vez de ser doctora, pero fue como rebelde, porque me acuerdo que nos enseñaron en la prepa unas estadísticas que decían de cada 100 estudiantes, y nos lo dijeron según ellos como para motivar, pero era bastante deprimente. De cada 100 estudiantes latinos, no me acuerdo bien la estadística, pero algo como 60 se gradúan de la prepa. Y de esos 40 van a la universidad. Y de esos 20 se gradúan. Y de esos, y así va la historia, ¿no? No te estoy diciendo los números bien, tendría que investigarlo para dártelos bien. Pero lo que sí me acuerdo muy preciso es que era menos de 1% hacen un doctorado. Entonces yo con esa inquietud, no sé, coraje de adolescente, dije, pues yo voy a hacer ese uno. O sea, yo les voy a enseñar que somos más inteligentes de lo que piensan, ¿no? Entonces sí fue una idea así como de coraje cuando empecé la prepa, pero no la seguí ni pensé. Entonces no fue hasta que tenía 20 y tantos que este maestro me empieza a decir, no, ¿sabes qué? O sea, tú puedes más, no estás dándole a todo lo que puedes, o sea, tú puedes rendir para más. Y me apoyó y me dijo, o sea, yo le tuve que poner muchas ganas para hacer mi doctorado. Tú tienes talento nato, me dijo, y lo estás desperdiciando, entonces puedes hacer más. Y cuando me presentaba, me llevó a conocer a otras doctoras latinas y todo, para que me enseñara, o sea, me acostumbrara a esa cultura. Y dijo, ella es la futura doctora Mejía, solo que no lo sabe todavía. Y así me presentaba. Entonces fue el que francamente me enseñó ese camino. Qué suerte haberte topado con alguien así. Creo que es fundamental tener o encontrarnos con personas así, que pueden ver lo que nosotros no vemos o no queremos ver, y que no solo son apoyo, también son guía. Así que qué gusto que te hayas topado con alguien que te ayudó a voltear hacia otro lado. Sí, y otra cosa que decir de ese profesor y de lo que dijiste es que lo bonito también de esa historia es que él tuvo un maestro que fue esa persona, que yo lo sentí así como mi mentor abuelito. Yo nunca lo conocía al señor, creo que ya había muerto cuando yo trabajé con el doctor González, pero él le había enseñado, él lo había apoyado a él, a mi mentor, y le había enseñado, lo había apoyado a él, pero lo había dejado también con esa como enmienda o encargo de que él tenía que ayudar a otros. Entonces la cadenita seguía. Y creo que eso es algo que es muy común en nosotros, no sé, yo creo que los estudiantes latinos, a veces los estudiantes afroamericanos, aquí en Estados Unidos, que llegamos a lugares así que decimos, bueno, yo lo opuesto de cuando estás chico y te dicen, cierra la puerta cuando entras a un lugar, o sea, es lo opuesto, o sea, dejas la puerta abierta y les enseñas a la siguiente generación cómo le haces. Entonces, por eso él hizo lo que hizo por mí y por eso es parte de lo que hago yo o sea, siempre, desde que me gradué, siempre iba yo a las orientaciones para estudiantes que estaban interesados en Stanford y pues sí, eran en lugares bastante casas ricas o escuelas privadas donde se va a hablar de Stanford. Entonces yo estaba en el panel y siempre que yo hablaba, al final había unos 2, 3 estudiantes que eran los afroamericanos o los latinos que estaban así como más iban solos, normalmente no iban con sus papás,
mientras que los ricos normalmente estaba ahí como papá, mamá y el tutor o algo así, y siempre me veían de afuera y decían, ay, de veras fuiste tú, y también, entonces es importante eso, ¿no? De seguir esa cadenita y seguir abriendo puertas para otros. Qué interesante. Y desde otras perspectivas podría parecer algo muy normal, pero la realidad es que marca vidas y cambia vidas. Entonces, qué bonita misión. Sí, no, definitivamente sí es algo importante para mí y que siempre lo he buscado hacer. Y te felicito por ello. Eva, ¿y cómo decides aplicar para Harvard? Supe del doctorado al que fui yo porque era nuevo, yo fui la segunda generación cuando lo anunciaron. Y me acuerdo la primera impresión fue así como, igual a lo mejor el tema aquí es cómo cambia la vida en 1 o 2 años, ¿no? Igual que en el 6º año dije, mis papás son injustos porque me mandan y en 1 año después, no, ya estoy contenta aquí. Igual 2 años antes no me creía en la universidad y después me fui a Stanford, pues pasó algo similar. Supe sobre ese doctor y dije, ay, qué suave, o sea, los estudiantes están becados, es 3 años, es basado en práctica más que en la teoría, o sea, suena como el sueño, pero así lo puse así como, ay, qué bonito, me llegó el email y ya, ¿no? Entonces, cuando estoy aplicando a los doctorados, este maestro me estaba más pues encaminando a la academia para hacerme profesora, entonces los doctorados tradicionales, los que les llaman doctorado de filosofía, entonces me estaba como encarrilando por allá, pero en un momento así que estoy investigando cosas, digo, sí es cierto, había ese programa de Harvard, o sea, igual, ¿qué tal si aplico? ¿Qué tal es chicle y pega, no? Entonces dije, bueno, pues hago la aplicación. Y igual que cuando apliqué a Stanford y pues esta fue sí la segunda vez que apliqué a Harvard, o sea, las primeras aplicaciones, yo tenía la idea de que, curiosa, entonces parte de mí decía, bueno, es la única vez que voy a saber si entro a Harvard, ¿no? O sea, un poco de curiosidad, un poco de orgullo, así como, pues bueno, trabajé mucho, ¿por qué no voy a aplicar? Pero la otra cosa que yo siempre he pensado y que les he dicho a otras personas que están aplicando es, no te rechaces tú mismo. O sea, el aceptar o rechazarte, eso les toca a ellos te van a evaluar. Pero si yo me rechazo al no aplicar, pues, o sea, eso me lo hice yo. Entonces dije, bueno, si me va a rechazar alguien, que me rechacen ellos. Entonces yo voy a aplicar. Entonces apliqué y pues soltó que sí, resulta que sí me aceptaron. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue enterarte de que habías sido aceptada para tu doctorado en otra de las mejores universidades del mundo? Esta vez, ¿cómo fue esa experiencia? Otra tradición de ellos, ese programa tenía la tradición de que te llaman por teléfono, un maestro, normalmente el maestro que te entrevistó, porque primero, o sea, te mandan un correo diciéndote que te invitan a 50 estudiantes para que vayan a Cambridge en Massachusetts, cerca de Boston, a que hagan la entrevista. Es una entrevista de todo el día, en grupo, son cosas, te hacen firmar que no vas a decir sobre la entrevista y todo así medio intenso. Entonces ya llegar a los 50 finalistas ya es como increíble, y de esos 50 aceptan a 25. Entonces ya eso se sentía bastante increíble, intimidante, o sea, ir a Harvard era, o sea, cosas mayores. Y entonces cuando te llaman, creo que una semana después, me parece. Entonces así como una llamada X que te dejan, que contestas y te dicen, hola Eva, soy la maestra, o sea, soy la doctora fulanita que conociste la semana pasada, te estoy llamando para ofrecerte entrada a este programa, bla, bla, bla. No sé cuáles fueron las palabras, porque básicamente desde que dice que vas a entrar, o sea, yo... No, ¿es en serio? O sea, yo no sé, lo único que me acuerdo es que me sentí como la persona más lela, diciendo así como, no lo creo, así como, no puede ser, y no me acuerdo qué más le dije. Ella obviamente, o sea, están acostumbrados a hacer esas llamadas, después les encanta, o sea, nos cuentan las historias, nadie dice nada inteligente, todos gritan, o sea, porque es la sorpresa, y pues esta quizás, en cierta manera es más difícil entrar a este doctorado que a entrar a Stanford, para mi licenciatura, porque son 25 y es completamente pagado. Entonces, y era un programa bastante nuevo, bastante innovador, entonces era bastante difícil.
Y también después de haber conocido, o sea, vas a la entrevista, igual, conoces a todos, igual, la misma cosa, sientes así como que, wow, ¿quién soy yo enfrente de estos? O sea, aquí hay uno que ya empezó varias escuelas, aquí hay otro que ya esta es su segunda carrera, o sea, es muy fácil que la mente te compare y exageras los talentos de los demás y minimizas los propios. Eso es algo que pasa comúnmente. Pero tú no, bueno, yo no sabía antes que eso es lo que hacemos todos, entonces tú piensas que no, seguro yo soy la que se van a dar cuenta, esa idea de ser el impostor, entonces pasa eso, entonces ya conociste a ellos y después dices, y me eligieron a mí, o sea, tan locos, de veras lo hicieron, pero no, pues tuve esa suerte y de ahí en adelante. ¿Y qué tal fue? Igual, bastante difícil, muchos retos. El doctorado es un programa, el doctorado en especial es un programa que combina las clases en la escuela de educación, las clases en la escuela de negocios de Harvard y las clases en la escuela de gobierno y política. Entonces está mezclada las áreas y también es un doctorado de liderazgo, lo que significa que hacen muchas cosas para desarrollar tu liderazgo, tu persona. Entonces, hay cosas que son no muy comunes de un doctorado. Te dan como dicen un coach, pero es básicamente así como tu terapeuta. Un coach el primer año que lo ves seguido para platicar, o sea, te hacen un valoramiento de tus aptitudes, te dan lo que se llama una retroalimentación de 360 grados, donde entrevistan a gente con la que has trabajado. Entonces te dan mucha información sobre ti mismo, sobre como líder tú eres el instrumento de tu trabajo, entonces de tu liderazgo, de tus aptitudes, todo eso, y te lo analizan, te ayudan a entenderlo y te retan bastante, te tratan de sacar de tu zona de confort y dicen, o sea, eres buena para esto, pero empújale acá o ve acá. Entonces, pues es bastante difícil porque no nada más es el lado académico de aprender muchos conceptos, muchas cosas, sino que también te retan como persona. Y aparte, este programa también es el grupo de 25, le llaman como tu laboratorio. Entonces, adrede te ponen con personas que son diferentes que tú para que aprendas a trabajar como equipo y todo eso. Entonces, pues bastante difícil. Y una cosa media mundana, pero para mí muy grande, es que yo nunca había vivido en el este, yo nunca había vivido afuera del lindo clima de la frontera, entonces desde el otoño, o sea, yo en octubre ya me estaba muriendo de frío en Boston, y la gente así como que, ¿tienes frío, Eva? Porque yo ya traía mi chamarra grande, y ellos, esa chamarra es de invierno, o sea, apenas estás en el otoño, entonces todo, o sea, yo sentía así como que me estaba, así como en el gimnasio dicen que hay entrenamientos que te cansan todo el cuerpo, así me sentía, como que me estaban ejercitando todos los músculos, o sea, era lo cultural, o sea, aculturarme a un clima diferente, a una cultura diferente, porque Cambridge y Boston es muy diferente, aunque California y San Diego, y también el grupo o sea, acostumbrarme al equipo, a la academia, a Harvard, todo, o sea, era intenso. Wow, logras llevar tu doctorado, sí, poniéndote a prueba, pero sacando lo mejor de ti, que era lo que esperaban, descubrir y mostrarte de lo que eras capaz. Y una vez culminada esa etapa, ¿qué siguió, Eva? Pues en sí el doctorado, el tercer año es una residencia, le llaman. En vez de hacer tu propia investigación, que es lo que hacen los doctorados, los tradicionales, en vez de eso, aquí te mandan a una residencia más como la residencia médica. Entonces, en esa residencia yo lo que hice es venir a una fundación que estaba aquí en California, que estaba trabajando en cómo traer las ideas de mejoras continuas y trabajo en redes a la educación. Entonces yo vine a hacer ese trabajo y ese fue mi último año del doctorado, que fue pues bastante intenso. Fue incorporar esas cosas que dices, ¿no? Que me enseñaron cosas diferentes de mí misma, o sea, de veras sí es una transformación personal
son palabras que se vuelven clichés, pero en realidad sí lo fue porque te digo como que es como que te estiran en cada dirección. Entonces venir y decir, bueno, ya hicimos todo eso, ya tuviste esa transformación, ahora aplícalo, ahora entra a un trabajo real, una organización real que te va a dar un problema real y aplica lo que aprendiste, ayuda a esta organización y después también, o sea, esa es tu tesis, esa es tu tesis de doctorado. Y entonces estás haciendo el trabajo y la escribes en la tarde. Entonces, pues eso fue lo que, como terminé y tuve suerte de que fue, en cierta manera le llamo yo a ese lugar mi segundo doctorado, porque aprender sobre mejoras continuas, sobre redes fue otro reto bastante grande y me quedé ahí 4 años. En la primera tenía yo citas con el presidente de la fundación para que me diera mentoría. Entonces la primera vez que salimos y yo así como con mis notas porque no sabía qué me iba a decir o qué, entonces le pregunté, ¿qué tipo de consejos me da para mi carrera? O sea, ¿qué piensa que dónde debo desarrollar, dónde me puedo aplicar? Y me dice, el único consejo que te voy a dar es que quiero que te quedes en la fundación. Y yo, ok, bueno. Bueno, no esperaba eso porque era como el segundo mes o primer mes que estaba ahí. Segundo, pues, quizás. Y yo, bueno, pues gracias. Eso suena bien. Entonces, pues sí, me quedé ahí por 4 años. Y hasta ese punto de tu vida, ¿cómo te sentías? Porque ya habías logrado cosas increíbles, cosas que si a esa Eva de 12 años que estaba por dejar su país le hubieras contado, ni te las cree. ¿Cómo te sentías? Pues cuando me aceptaron a Harvard, me acuerdo específicamente cómo me sentía. Y me sentí que dije, bueno, wow, si me dicen ahorita que va a entrar por esa puerta una mujer de Tijuana que estudió en Stanford y en Harvard, estaría así como que, así como mi fan, ¿no? Como si fuera una fan, así como los Beatles, así como las chicas veían a los Beatles, yo estaría así como increíble, ¿no? Entonces dije, híjole, ¿y yo voy a ser esa mujer? O sea, ¿cómo? Y es algo que me fue, o sea, uno de mis primeros pensamientos cuando me aceptaron. Entonces llegar a ser esa mujer era como que no cabía en mi cabeza. Y tuve la gran bendición de encontrarme otra mentora muy buena, mujer, en Harvard. Y ella me dijo, ella siempre creyó en mí y me dijo, o sea, ella te trataba así como tú ya tienes mucho talento, o sea, ya eres un diamante o ya eres, o sea, algo muy fuerte. El chiste es cómo te ayudamos para que brilles. Entonces, no te vamos a arreglar, o sea, ya estás bien, el chiste es ayudarte a brillar y cómo te damos oportunidades para crecer. Entonces, ella cuando me estaba ayudando en mi tesis, que fue bastante difícil, me dijo, mira, yo no te quiero hacer la tesis más difícil, pero sí quiero que tú des todo tu potencial, no porque yo te vaya a pasar o no pasar la tesis, pero porque yo quiero, y me acuerdo muy específicamente, dijo, yo quiero que cuando tú camines por ese escenario a recoger tu doctorado, que cuando tú lo recibas, tengas la seguridad que te lo mereces. Que no tengas, o sea, ya sabía la idea del impostor y todo eso, que no tengas duda en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, de que esto es tuyo. O sea, de que te lo ganaste, lo mereciste y lo eres. Eres doctora, o sea, que lo sientas. Entonces, trabajamos mucho, o sea, fue probablemente el trabajo intelectual de liderazgo, o sea, fue súper difícil, fue muy bonito, fue donde yo creo que por primera vez sentí que toqué, o sea, que me estiré intelectualmente, así como que hasta, como que te dolía la cabeza de estar como juntando ideas y haciendo argumentos y cosas en mi tesis, que gracias a Dios después, o sea, sí me felicitaron y tuve una tesis muy exitosa. Entonces, llegar a eso, pues no hay otra opción más que aceptarlo. O sea, me lo gané, lo trabajé bien duro y pues sí, lo hice, ¿no? Entonces, pues primero un poco, aún en eso se siente como inverosímil, como que no es cierto,
pero también me prometí a mí misma que, o sea, de ahí en adelante ya no hay, no diría timidez, porque no es timidez, pero ya no hay dudar de mí misma así como que, ay, no me lo merezco, o esa, pues, desgraciadamente está mucho en la cultura mexicana ese como, ay, no, como hacerte chiquito, hacerte de abajo, o sea, tenemos ese, a veces se malinterpreta la idea de ser humilde, creo, y como que te haces chiquita o minimizas tus cosas, entonces me prometí que no, o sea, ya eres doctora, ya, ya hay que sacarle a esto, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el cambio más grande para mí de tener el doctorado, es como que ya no me hago chiquita, ya no, o sea, nunca, no sé, nunca voy a ser alguien que de veras, o no sé, quizás cambio, pero no soy así que me siento así completamente segura de mí, o sea, te he dicho, ninguna de las veces que apliqué me sentía yo que me iban a aceptar, no tengo no, esa seguridad, ¿no? De que yo voy, yo puedo. Yo siempre en realidad sí dudo de mí, pero aún así lo hago. Y entonces, o sea, pues ha sido lo que hago. Una vez mi papá me dijo, y ya de grande, me dijo, estaba yo preocupada de algo que iba a presentar o algo así. Yo, ay, estoy nerviosa, que esto, que lo otro. Y me dijo mi papá, bueno, o sea, siempre me dices que, ay, que te va a pasar esto, que lo otro. Me dice, pero después siempre regresas y dices, ay, me fue muy bien, me dieron felicitaciones, me dijo, ay, ¿por qué no mejor aceptas que eres nerviosa o que eres insegura o eres indecisa o lo que sea? Y en vez de estar peleándote porque te da miedo o nervios o nada, o sea, aceptar, me van a dar nervios y de todos modos puedo hacer un buen trabajo. Entonces, para mí eso fue grande. Entonces, sí, siempre no se me quita el miedo, no se me quita los nervios, no se me quita esa, ay, que a lo mejor pasa, pero todos nos lo hago. Y tengo es posible tener ese miedo, esa incertidumbre y también esa seguridad y esa convicción de que lo que voy a hacer vale la pena y importa. Y también tengo el gran beneficio de que mi trabajo no se trata de mí, tanto como se trata de ayudar a estudiantes, ayudar a escuelas, a maestros para que puedan hacer buen trabajo. Entonces es muy fácil como en sí ver que tu incertidumbre, tus miedos como que se quedan chiquitos. Por la meta en la que vas. Con todo este crecimiento, estudio, trabajo, esfuerzo, hoy en día te desempeñas en el área educativa en Estados Unidos. ¿Te gustaría contarnos un poco acerca de tu trabajo? Claro, pues tengo el gran gusto de trabajar, de tener un trabajo que no se siente como trabajo, que de veras combina la idea de lo que me encanta. Hay un término japonés que se dice ikigai, que es como la convergencia entre lo que te gusta hacer, lo que amas hacer, lo que eres bueno, en lo que eres bueno, lo que tienes talento, lo que el mundo necesita y lo que te pagan. Entonces, la idea es que si estás en algo que llena todas esas áreas, entonces está considerado que tienes como tu propósito en la vida y que pues eres más feliz. Entonces yo siento el gran beneficio de que pienso que estoy en eso. Soy estratega para una organización que trabaja en la educación en Estados Unidos y es una organización muy bonita, se llama Big Picture Learning, donde desde hace 25 años han cambiado el modelo de la educación. Entonces, en vez de tener esas clases que están ya decididas como que, bueno, 4 años de matemáticas o estos años de inglés, o sea, la idea es quién eres tú, el estudiante, qué te interesa, qué quieres aprender, dónde quieres ir, cuáles son tus metas y cómo ponemos actividades y cómo te ponemos en los lugares donde debes de estar para aprender eso y dónde conoces mentores que puedes hacer eso. Entonces los estudiantes de estas escuelas muchas veces están fuera de la escuela 2 días a la semana, donde están haciendo prácticas. Entonces si quieren aprender la vida de un mecánico, entonces están en vez de estar aprendiendo de mecánica así como en una simulación o en un libro, o sea, están en un taller aprendiendo eso. O si quieren aprender a ser investigadores y están en un laboratorio.
Si quieren aprender a ser trabajadores sociales, pues van a estar en la comunidad. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que aprendan en el mundo real y que ellos dirijan su aprendizaje. Y yo como estratega en la organización y jefa de programas, lo que hago es ayudar a donde hay oportunidad para nosotros poder difundir estas ideas. Me parece muy interesante tu trabajo, esta dinámica, y me es inevitable conectarlo con este proyecto porque creo que lo que hacen es muy importante. Hay muchas personas que quizás eligen una carrera, pero resulta que la vida de la escuela es muy diferente al mundo real, a estar allá afuera. Se topan con algo que no esperan y se dan cuenta de que no es lo que realmente querían para su vida. Y es muy triste que también hay personas que no pueden con el modelo educativo, digamos, de cajón en México, digamos, y no es por falta de habilidad, no es por falta de inteligencia, es porque simplemente no es su método y se pierden esa oportunidad de realmente descubrir en qué son buenos y qué quieren. Entonces creo que todo esto envuelve mucho la esencia de esto, el por qué hoy estás aquí y yo tengo este espacio, que al final es descubrir cuál es tu sueño, tu meta, lo que te hace feliz e ir por ello. Sí, precisamente. Qué bonito que lo entendiste tan rápido, esa esencia, ¿no? Porque una cosa que pasa cuando entre más viejo te haces, es que es muy fácil pensar, bueno, ok, los estudiantes tienen que encontrar su pasión. Y a veces lo vemos así como si fueran unas tarjetitas de esas de memoria, así como que, bueno, el estudiante es este y quiere ser doctor. O el estudiante, así como si fuera nomás una idea de encontrar el par. Pero los humanos no son así y los adolescentes no son así. O sea, los chavos, o sea, si yo te dije los cambios radicales que hice en un año, igual los adolescentes a los 14 años, lo que quieren ser, cambia. Y una de mis cosas favoritas en mi trabajo actual es hablar con los estudiantes que están a punto de graduarse y que te cuenten su trayectoria. Y suenan como si ya tuvieran 30 años los chavos, porque te dicen, bueno, en noveno yo quería hacer esto. O a veces son adolescentes, entonces son honestos y te van a decir, bueno, pues yo nomás quería estar fuera de la escuela. Uno de mis adolescentes favoritos que me contó me dijo, pues a mí me gustaba el base y dije, la voy a hacer aquí. Les voy a decir que quiero ser entrenador de base para que me dejen estar jugando béisbol durante las horas de la escuela. Voy a hacer eso. Dice, entonces mi internado fue con mi coach de béisbol. Entonces me puso a entrenar a los chavos niños. Y resulta que los niños son un desastre, no te hacen caso y yo nunca quiero ser coach. Entonces, o sea, hizo eso por 3 semanas, se sacó esa idea, como dices tú, o sea, en vez de haberse pasado toda la prepa pensando yo voy a ser coach de béisbol y esa es mi vida, o sea, en 3 semanas dijo ya, o sea, ya con esto ya me eduqué, ya supe y no, gracias. Y siguió la siguiente idea y después dijo, bueno, yo quiero ver, mi papá trabaja para la ciudad como electricista, entonces quiero saber cómo es ese trabajo, entonces hice eso. Después el año que entra dije, bueno, quiero hacer algo diferente, quiero como tratar algo que no sé nada. Entonces algo que nunca me han expuesto, pero mis amigos me han dicho de esto, del otro. Entonces hice otra cosa. Entonces así los adolescentes, como te digo, que tienen esas oportunidades en nuestras escuelas, pueden explorar y no es nada más que encuentren encontrar la pasión, sino que se está desarrollando. O sea, lo que ellos pensaban, a lo mejor no lo saben de ellos mismos. Y al ir probando, al ir haciendo, por eso se llaman prácticas, se dan cuenta que, fíjate, yo pensaba que quería ser doctor, pero en realidad lo que me interesa es esto. O pensaba que quería hacer este tipo de trabajar en este tipo de área, pero resulta que me gusta ese trabajo, pero en otro ambiente. Y todo eso lo aprenden. Entonces, cuando te hablan a los 18 años, ya parecen chavos de 30 años. O sea, ya tienen ese conocimiento de sí mismos, han desarrollado, han aprendido y pues todo lo que viene con ya haber tenido esas experiencias, como dices tú. Entonces, ya cuando se gradúan a los 18 años, ellos no nada más saben quién son, saben a dónde van, saben lo que quieren y tienen esa confianza que no, o sea, como te dije, yo no, o sea, yo entraba a esos lugares así como que
¿quién soy yo? Así que, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo le hicieron? O sea, ellos obviamente me imagino que también les da pena y todo, pero no se intimidan así porque ya han estado en esos ambientes. Ellos ya se sienten como que este es mi lugar. Sí, y ojalá tuviéramos todos la misma suerte de empezar a tener esas respuestas difíciles y tan importantes en nuestra vida a tan temprana edad. Eva, ya hemos hablado de tus inicios, tu increíble trayectoria, tu historia, el cambio que fue dejar tu país, tu experiencia en nuevos ambientes, aprendiendo no solo nuevas cosas, sino también aprendiendo de ti misma, con grandes logros que te reconozco, te aplaudo y te felicito. Ya te lo he dicho antes, pero creo que yo en tu lugar gritaría por todos lados y traería un letrero todo el día que dijera dónde estudié y quién soy. Ya que hablamos de este caminar que nos ha dejado muchas lecciones valiosas, me gustaría que nos compartieras algún consejo para todos aquellos que tienen un sueño, una inquietud y no saben cómo dar ese paso. ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero que dices tú, si tienen ese sueño y si tienen esa inquietud, ya es el primer paso. O sea, ya están. Yo no tenía esa seguridad. Yo no sabía bien qué iba a hacer y dónde iba a terminar. Yo tenía la inquietud de ayudar, de que, o sea, la frase de otro mundo es posible, o sea, de veras lo creo. Entonces, eso fue como jalándole el hilo, ¿no? Pero yo no sabía dónde iba y odiaba la pregunta de ¿qué vas a hacer en 5 años o en 10 años? La odiaba porque me di cuenta que esa pregunta no es la pregunta para mí. La pregunta para mí es, o sea, ¿qué problema en el mundo o qué impacto quieres tener y qué rol quieres tener en ese impacto? Y para mí, el impacto que quiero tener ha sido constante, que es la justicia social, o sea, de abrir más puertas y que haya más oportunidad para gente que normalmente no la tiene. Y los roles han cambiado. Y eso ha sido parte de lo que me gusta. Te dije que soy bien curiosa, que me gusta aprender. Entonces, no soy una persona que quiere tener el mismo trabajo por el resto de su vida. Y el único trabajo que voy a tener que puede durar es uno en donde me cambien lo que hago constantemente. Entonces, si alguien ya tiene esa inquietud y todo, pues considérate afortunado de que ya sabes. Aunque no te atrevas a decirlo en voz alta, ya está ahí. O sea, es como una semillita que ya está germinando, ya está. Y eso sería lo primero. Y lo segundo es una frase que se me hace muy poderosa de una gran poeta y feminista, Audre Lorde, que dice, a ver, déjame buscarla bien para no malinterpretarla. Dice, cuando me atrevo a ser poderosa, a usar mi fuerza en servicio de la visión, de mi visión, entonces importa menos y menos que me dé miedo. O sea, mi miedo deja de importar, básicamente, traduciéndolo un poquito mejor. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Yo no tenía nada de interés de hablar en público, no tenía nada de interés de hacer la mitad de las cosas que he hecho, pero las hice porque había una necesidad, porque tenía una visión y tenía esa necesidad de servir. Entonces, no te tienes que esperar a que se te quite el miedo. El miedo no se te va a quitar, igual que me ayudó mi papá a darme cuenta. El miedo va a estar ahí, así como a veces me imagino, así como imagínate una tía enfadosa, un tío enfadoso o alguien como un borrachito en la esquina que te está diciendo, no vas a poder o no ese va a estar ahí. No te pelees con él, está en la esquina y dile, ok, pues siéntate bien porque me vas a ver cómo lo voy a hacer. O sea, si ya tienes esa semillita, ya tienes esa idea, o sea, eso es o sea, que crezca y si de veras importa, si se necesita en este mundo, hay gente que va a beneficiar de eso, pues enfocarte en eso. Y ya el miedo, las inseguridades, todo eso se importa menos y menos, igual que dijo Audre Lorde. Se desvanecen. Muchísimas gracias por esas palabras, esa frase. El miedo no se irá, así que hay que abrazarlo y que nos acompañe. Muchas gracias por hablar de todo esto, por compartirnos tu visión y por darnos esos consejos. Y bueno, pues ella es Eva Mejía, mexicana tijuanense que llega a Estados Unidos llena de miedos, dudas y, por qué no decirlo, hasta de rechazo, porque ella quería seguir en México.
pero sin duda llega y encuentra en Estados Unidos un nuevo hogar que abraza y logra grandes cosas en lo académico, profesional y sobre todo como persona, aportando con un objetivo claro que es ayudar para que así como ella cruzó fronteras, otros logren cruzar esas fronteras de miedos, dudas e inseguridades y consigan cumplir sus sueños. ¿Parecía fácil? No fue así. Eva, muchísimas gracias por haber estado aquí y compartirnos tu historia. Claro, claro. De nada. Es un orgullo y un gusto estar aquí contigo y también ver cómo tu propia trayectoria pues sigue adelante y cómo te estás aventando tú a vencer tu propio miedo y tus propias barreras y cruzar, y pues me va a dar mucho gusto ver cómo sigue esa historia. Gracias, te mando un gran abrazo y seguimos en contacto. Claro. A ustedes muchas gracias por haber estado aquí en un episodio más que en lo personal me inspira, motiva y causa una gran admiración. Personas como Eva que transmiten esa preocupación, esas ganas de querer hacer más por otros, de ayudar siempre, son gente que quisiéramos se multiplicara y tuviéramos cerca todo el tiempo. Espero hayan disfrutado mucho su historia, unas experiencias impresionantes y sobre todo espero que se hayan quedado con las grandes lecciones y consejos que aquí nos compartió, una visión increíble. No olviden que el contacto en redes sociales es No Fue Así Podcast, por allá los espero y disfruto muchísimo leer lo que les deja cada episodio, no dejen de compartírmelo y aquí los espero el próximo lunes con otra gran historia. Esto es No Fue Así, soy Laura de Hoyos. Muchas gracias.